Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bueno, en esta noche vamos a hacer la segunda parte del video, a dónde van los muertos o a dónde va el alma del que muere. Amén. Le doy la bienvenida a todos mis hermanos, le doy la bienvenida a mis familiares, a mis amigos y todo aquel que quiera ver este video, bienvenido, que Dios le bendiga y le dé mucha sabiduría. Amén. En el video anterior estábamos hablando de que hay un lugar o hay dos lugares a donde van los muertos. Uno es el seno de Abraham y el otro es el Hades o Seol para el idioma hebreo y Hades para el idioma griego, pero es el mismo lugar. Según el pasaje de Lucas que habíamos leído, ¿sí? El rico estaba en el Hades y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que habían dos lugares, o hay dos lugares. Amén. Bueno, antes de Cristo, todos los muertos eran puestos en un solo lugar, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque según en el Antiguo Testamento vemos demasiados textos, demasiados versículos donde se habla del Seol o donde se habla del Abadón, ¿verdad? Y es un lugar profundo a donde van todos los muertos, ¿sí? Y es un lugar donde nadie podía salir ni nadie podía adorar a Dios. Amén. Entonces vamos a buscar esos versículos que nos mencionan estas cosas. Vamos a buscar el versículo donde nadie podía salir. Está en Salmos capítulo 89, versículo 48. Salmo capítulo 89, versículo 48. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, en versículo 48. Dice: ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su alma del poder? ¿Librará su vida del poder del Seol? Sí. Entonces, todo el hombre que vive, ¿quién de ellos no va a ver la muerte? Pues todos mueren, ¿verdad? ¿Y quién podrá sacarlo o quién podrá librar su vida del Seol? Entonces ahí vemos que era un lugar donde, o es un lugar donde nadie puede salir, ¿cierto? Ni nadie puede subir. En Jod capítulo 7 versículo 9, vamos a leer también Jod capítulo 7 versículo 9. Dice la palabra de Dios en Jod capítulo 7 verso 9. Dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. ¿Sí? Entonces nadie podía subir de este lugar en el Antiguo Testamento. En el Salmo capítulo 6 versículo 5, ¿sí? También nos habla de que nadie podía adorar a Dios. Salmo capítulo 6 versículo 5, dice la palabra de Dios, dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol ¿quién te alabará? Es decir, en el Seol nadie puede alabar a Dios. Entonces, con esto concluimos de que en el Antiguo Testamento solo se menciona un solo lugar a donde iban los muertos, y en este lugar era un lugar muy profundo y tenebroso donde nadie podía salir de allá, y donde nadie podría alabar a Dios porque era un lugar de total olvido. Amén. Pero después de Cristo y la resurrección y su resurrección, los muertos son separados en diferentes lugares. A ver, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, recordemos que Cristo partió la era en dos, antes de Cristo y después de Cristo. En el Antiguo Testamento vemos que había un lugar donde iban todos los muertos, pero
Cristo al venir y en su resurrección, Él separó a los que estaban allá, ¿sí? De los buenos de los malos los dejó allá, los buenos los sacó de allá. Cuando hablo malos y buenos, quiero decir los que son salvos o los que estaban en condenación, ¿sí? Porque era un solo lugar donde iban los muertos, ¿sí? Entonces, después de la resurrección de Cristo, Jesús cambia todo en cuanto al lugar y el estado de los muertos, porque antes de Cristo venir, todos los muertos iban a un solo lugar, que era el Seol. Pero después de Cristo, para el que muere en Cristo, lo encontramos como un lugar de descanso. Amén. Entonces, para el que muere en Cristo, sí, ya no irá al Seol, sino irá a un nuevo lugar de descanso, en el cual ya vamos a hablar sobre ese lugar. Esta conclusión la sacamos de ahí, del pasaje de Lucas, ¿cierto? Porque dice que Lázaro estaba en un lugar donde no sufría, y el rico sí estaba en tormento. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo dice en su palabra, dice que Él ahora tiene el dominio de la muerte y el Hades. Es decir, que el Señor ahora manda sobre este lugar, ¿sí? A eso vino Él y murió en la cruz del Calvario. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús para poder entender un poco acerca de estas cosas. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz y en su resurrección, bajó a este lugar que se llama Hades. Y allá, antes de Cristo, los que habían muerto en Él los sacó, los que le habían servido a Él, porque estaban como juntos, estaban como revueltos, buenos o malos. Y los sacó de allí y los llevó a un nuevo lugar que Él preparó. Ya ahorita más adelante vamos a seguir viendo cuál es ese lugar. Entonces, acá vemos que Él tiene el dominio del Hades. Ahora, porque dice: y tengo las llaves de la muerte y el Hades, ¿sí? Es decir, que antes de su resurrección los muertos estaban bajo llave, ¿sí? Pero ahora Cristo dice que Él tiene, con su resurrección, ahora Él dice que Él posee y controla las llaves de la muerte y el Hades, ¿sí? Y no solo esto, sino que creó un nuevo lugar para los que murieron antes de Cristo o antes de Él venir, ¿sí? Que eran puestos en un solo lugar. Creó un nuevo lugar para trasladarlos allí. ¿Dónde dice esto? Esto está en Efesios 4:8. Sí, vamos a leer la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice, capítulo 4, la unidad del Espíritu. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Leamos el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces, como acá dice, ¿sí? Que subiendo a lo alto, a ver, si de alguna manera se habla que el Señor Jesucristo está subiendo a lo alto, era porque Él había bajado primero, ¿verdad? Cuando dice llevó cautiva, es decir, ahora Él domina esta nación que estaba allá en el Hades,
¿sí? Llevó cautiva la cautividad a los que estaban cautivos, ¿sí? Y aparte dice, y dio dones a los hombres. ¿A cuáles hombres? Los que quedaron acá, en la tierra. Amén. Entonces, él llevó los muertos que le sirvieron a él en el Antiguo Testamento, o antes de Cristo, ¿sí? Antes de él venir. Porque dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿sí? O como queriendo decir también, él llevó a Abraham. Abraham, pues al morir, ¿sí? Fue al Seol, ¿sí? Moisés también al morir fue al Seol, Elías también al morir fue al Seol, David al morir fue al Seol. Todos estos pues estaban en el mismo lugar junto con los malos, digamos, mencionemos a Goliat, mencionemos todos los egipcios que cayeron. Sí, entonces el Señor pues dijo, no, los voy a sacar de allá y los que sí son malos los dejamos allá y a estos los voy a llevar a un nuevo lugar. Por eso dice, llevó cautiva toda la cautividad y subiendo a lo alto, sí, por encima de todos los cielos. Amén. Para un nuevo lugar. ¿Sí? Entonces, de Moisés y Elías está escrito algo en la Biblia, algo muy interesante, ¿verdad? Para poder confirmar esto que estamos diciendo. Sí, eso está en Mateo capítulo 17, versículo 2. Sí, ahí no menciona que Jesús aparece con Moisés y Elías. Mateo capítulo 17, versículo 2. A ver, Moisés y Elías. Moisés pues es el hombre que Dios escogió para traer la ley, y Elías el profeta de Dios. Esos dos en el Antiguo Testamento sí que murieron y estuvieron en el Seol, pero cuando Cristo Jesús vino y resucitó, los sacó de allá. Cuando dice en el versículo, llevó cautiva la cautividad. Amén. Vea lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 2. Leámoslo del versículo 1 en adelante. Dice, 6 días después, la transfiguración. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo aparece ahí con Moisés y Elías. A ver, si Moisés y Elías estaban con Jesús, fue porque de alguna u otra manera estaba demostrando Dios que los sacó de allí, de ese lugar donde habían ido cuando murieron, sí, que era el Seol. ¿Sí? De David también se dice algo similar, ¿sí? Algo muy interesante en el Salmo capítulo 16, versículo 10. Salmo capítulo 16, versículo 10, para poderles confirmar de que en el Antiguo Testamento todos iban a un solo lugar, sí, pero en el Nuevo Testamento, o cuando Cristo resucitó y cuando murió y resucitó por nosotros, estas cosas cambiaron. Amén. Capítulo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Entonces, David está diciendo que no dejarás mi alma en el Seol, queriendo decir que David sí sabía que cuando él iba a morir, iba a ir al Seol, pero dice, no dejarás mi alma en el Seol. Cuando dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción, se habla de Cristo. Cristo es tu santo. ¿Sí? David está diciendo, no dejarás mi alma del Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque Cristo, él bajó a la muerte no en condición no de pecador, sino de victoria. Amén. Por eso Jesús no vio corrupción, más bien bajó con poder y gloria y sacó a todos estos hombres que estaban allá. Moisés, recordémoslos, Moisés, Elías, Abraham, Isaac, Jacob, todos aquellos que le sirvieron a él en el Antiguo Testamento, todos aquellos profetas. Amén. Pero los que no le sirvieron a él y fueron rebeldes, quedaron allá, para separarlos de un lugar a otro lugar. Amén.
Entonces, haciendo referencia a esta separación que Jesús iba a hacer del Hades al nuevo lugar, ¿sí? Está escrito en San Juan 14:2. San Juan capítulo 14, verso 2. Ahí vemos que el Señor estaba preparando un nuevo lugar. Capítulo 14, verso 2. Dice, leamos del primero, dice, Jesús el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Entonces, este lugar al que nuestro Dios se refiere no es el cielo, porque el cielo ya estaba preparado, o ya estaba creado, ya estaba organizado. Amén. Ya estaba organizado desde el principio. Por eso dice, voy a prepararles lugar para vosotros, es decir, a preparar un nuevo lugar. Amén. Entonces, ahí podemos ver que en el Antiguo Testamento los muertos iban a un solo lugar, ¿sí? Que se llamaba Seol o Hades. En el Nuevo Testamento también se menciona como Hades por el idioma griego, ¿sí? Y él separó los muertos de los que estaban cautivos, ¿sí? Los llevó al seno de Abraham. Amén. Por eso vemos a Jesús y a Elías hablando con él, y a Moisés y a Elías hablando con él. A ver, aparte de que el Señor Jesucristo nos preparó, o sea, tras de que sacó a los que estaban cautivos, ¿sí? Los llevó a un nuevo lugar, al lugar que Él nos preparó, también nos dio inmortalidad. Amén. Es decir, entonces, como leímos en Apocalipsis, que agarró las llaves de la muerte, ahora le pertenecen a Él, ¿sí? La muerte, que era la sentencia, y el Hades, las llaves del Hades, o sea, el lugar de los muertos, y las llevó al cielo, cuando dice que ahora Él posee estas cosas, ¿sí? Y además de esto, Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Dónde podemos ver esto? Esto lo vemos en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Amén. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Entonces acá vemos que fue su propósito, ¿verdad? No fue conforme a nuestras obras, es decir, no fue conforme a nuestras o por nosotros ser buenos, sino según su voluntad, ¿sí? Por su gracia. Amén. Pero que el Señor Jesucristo quitó la muerte, ¿sí? Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio, ¿verdad? Cuando dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad, era porque de una u otra manera esta vida y esta inmortalidad ya estaban o ya existían, ¿sí? O es porque estaban guardadas. A mí se me hace que esta inmortalidad es la que había perdido Adán. Amén. Recordemos que Adán, cuando Dios lo creó, él iba a ser eterno, era un ser inmortal, pero cuando pecó, ¿verdad? Él perdió este don, esta inmortalidad, ¿cierto? Entonces él sacó la salvación, sacó a la luz la vida y la inmortalidad, amén, para dárnosla a nosotros, amén, por medio de su gracia, ¿sí? ¿Dónde hizo Jesús todo esto? En la cruz del Calvario, con su muerte y resurrección, ¿sí? Nosotros desconocemos muchas cosas de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y no le damos toda la gloria
o la gloria que nuestro Señor Jesucristo se merece por desconocer estas cosas. Amén. Pero estamos ahora aprendiendo y poco a poco vamos a ir entendiendo estas cosas y le vamos a dar el verdadero honor, sí, la verdadera gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nuestro Señor es admirable. Muchas veces nosotros le adoramos, pero sin saber lo admirable, qué tan admirable es Él, ¿verdad? Entonces, lo que realmente pasó con la resurrección de Cristo es que antes de Cristo los muertos iban todos a un mismo lugar, al Seol, ¿sí? O al Hades. Entonces, sin importar si eran buenos o malos, valga la redundancia, pero con la muerte y resurrección de Cristo hubo una separación de estos con aquellos, de los buenos con los malos, de los que eran salvos, ¿sí? O de los que estaban en condenación, predestinados para una condenación, ¿sí? Entonces ellos fueron separados y fueron llevados los buenos a un solo lugar y los malos quedaron allí. Entonces los buenos fueron puestos en el seno de Abraham, lugar que él preparó, y los malos se quedaron en el Hades. Después de Cristo en adelante, los que son salvos y mueren ya no van al Hades o al Seol, ya no van a este lugar, sino directamente al seno de Abraham. Ojo, solo los que mueren en Cristo. Los que mueren sin salvación siguen yendo al Hades, lugar del tormento, el lugar donde estaba el rico, en la parábola de el rico y Lázaro. Bueno, con esto nosotros debemos darle gracias a Dios, de verdad que debemos darle la gloria, la honra, todo el reconocimiento, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo es muy bueno, amén. Y también debemos darle las gracias a Dios por haber nacido después de Cristo, ¿cierto? Porque los que mueren salvos, sí, los que mueren salvos después de Cristo ya no van al Hades. Como dice David, no dejarás que tu santo vea corrupción. Amén. No dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Ya no van al Hades, sino directamente al seno de Abraham. Se aclara, el seno de Abraham no es el cielo. El seno de Abraham es el lugar que Jesús preparó, ¿verdad? O como una antesala para salvar a los que mueren en él. Amén. Algunos estudiosos bíblicos relacionan el seno de Abraham con el paraíso. Sí, recordemos que Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, habían dos ladrones al lado de él y a uno de ellos le dijo: hoy conmigo estarás en el paraíso. Entonces, algunos estudiosos bíblicos o teólogos relacionan el seno de Abraham con el paraíso, que es el mismo lugar. O algunos también relacionan el seno de Abraham con el tercer cielo, lugar donde fue Pablo. Sí, el lugar donde Pablo fue y dijo: yo conozco un hombre, sí, no sé si en cuerpo o en el alma, fue a un lugar donde escuchó cosas y, ¿verdad? Ese pasaje bíblico lo explica Pablo. En relación a esto, en cuanto al lugar donde van los muertos, algunos dicen que han muerto, ¿sí? Por un tiempo y ven cosas allá y se reviven o vuelven a la vida y dicen que vieron cosas, ¿sí? Entonces, a ver, no sé qué decir de esto, de esas personas que ven, pero aconsejo que no desmintamos, que no tomemos en burla esto por respeto a la fe de esa persona, ¿verdad? Para no afectarlo, ¿cierto? Tampoco, simplemente escuchemos, pero tampoco podemos utilizar estas cosas como referencias, ¿sí? Como guías, ¿cierto? No, yo no puedo decir: hey, yo conozco a alguien que fue a la muerte, que murió y vio tales y tales cosas, porque esto es muy controversial, ¿verdad? Pues muchos no creen en estas cosas y en el peor de los casos lo tomarían a una en burla. Entonces, ni desmintámoslo para no afectar la fe de tales personas, ni tampoco tomar como referencias o como verdad. Simplemente escuchamos y respetamos estas historias o vivencias, porque historias y vivencias de personas que dicen que han muerto y han visto cosas, eso es lo que hay, ¿verdad?
pero es mejor tomar referencias bíblicas para tener mejor aceptación y evitar controversias, evitar burlas, evitar cosas, ¿cierto? Entonces, qué bonita es este pasaje bíblico de San Lucas, donde habla acerca del rico y Lázaro. Eso es una referencia que también tiene controversia, pero como es bíblica, pues tiene mejor aceptación en aquellos que lo escuchan a uno, ¿cierto? Ya si no creen en lo que está escrito en la Biblia, bueno, cada quien puede tener libre albedrío de creer en las escrituras bíblicas o no. Amén. Bueno, acá les traje también una reflexión acerca de la vanidad de la vida. Y es que todo lo que nosotros vivamos acá, bienes o males, no tiene verdadera importancia a la hora de morir, ¿sí? Entonces, la reflexión dice, no importa si eres millonario o pobre, si tienes riquezas para que tu alma esté tranquila o no, si vives en un palacio o en una casa de barro, si eres convidado a los mejores clubes o no, si eres mendigo o no necesitas pedir para tener, si tienes dominio, poder o no lo tienes, si tienes un ejército que te custodie o nadie que te cuide del peligro, si tienes un alto cargo de mucho honor, respeto o un trabajo donde el sueldo no te alcanza, si eres inteligente y sabio o careces de entendimiento, si eres brujo, doctor, cura o pastor o cualquier profesión, si tienes salud o una enfermedad, si cuidas tu físico o no para alargar tu vida y no enfermarte y verte menos viejo, si eres feliz o eres triste, si eres bonito o feo, si eres famoso o no, si eres youtuber, tiktoker, influencer reconocido o no, si los demás te quieren o no, si tienes una esposa o esposo que te ama y una familia muy hermosa, hijos que te quieren o no, si eres buena o mala persona, o si nada de esto tienes, de igual manera para todos, la muerte en cualquier momento llegará y entenderás que todas estas cosas que lograste o te sucedieron en vida realmente no tienen importancia y pocos te recordarán. Amén. Entonces todas estas cosas que uno vive acá en la tierra pues no tienen verdadera importancia. ¿Sí? Pero si eres temeroso de Dios, ¿sí? O si no lo eres, si eres cristiano o simplemente ateo y las cosas de cristiano para nada te interesan, nadie te va a juzgar aquí en la tierra, tranquilo. Pero en algún momento la muerte llegará, si al polvo volverás y serás como sombra y neblina en la luz que pasa y desaparece. Tu alma irá a un lugar determinado donde tendrás que dar cuentas a Dios según tus obras. Sí, por eso es importante aprovechar bien el tiempo aquí en la tierra, arreglando las cosas con Dios, pues no sabemos qué tiempo nos resta, ¿sí? Porque la Biblia también dice que el Señor ha determinado la duración de nuestra vida y solamente Él sabe los meses que viviremos y no se concederá ni un minuto más. Es decir, los días del hombre en la tierra están contaditos. Amén. Y cuando llegue el momento en que partamos de esta vida, no se nos concederá ni un minuto o segundo más. Entonces, nada, estas cosas de lo que uno vivió en vida tienen importancia. Pero yo te voy a hablar de lo que realmente debes hacer con tu vida y de lo que realmente importa. Y es asegurar un buen lugar para tu alma después que mueras. Y eso lo logramos en Cristo Jesús. Entonces más bien yo te voy a dejar una pregunta, porque la pregunta es la que todos se hacen: ¿a dónde van los muertos? Más bien porque usted no se pregunta: ¿a dónde quiero ir cuando muera? ¿Verdad? Te recomiendo que aceptes a nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para que pueda ir al seno de Abraham, lugar de paz, cuando muera. Sí, porque si no aceptas a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pues Jesús es el camino a la salvación. Si no lo aceptas, no habrá medio, no habrá ni cómo, ni rezos, ni dinero, ni quien te pueda sacar del Seol cuando mueras. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Llegamos al final de este estudio bíblico acerca del lugar donde van los muertos. Espero que te haya sido de bendición y de grandemente bendición para
que tu alma encuentre respuestas a esas preguntas que siempre nos hacemos. Amén. Que Dios les bendiga y que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, todo el reconocimiento a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.